Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. Quiero comenzar a hablar acerca del pacto. También tiene que ver, en cierto sentido, con lo que Jesús clavó en la cruz o no clavó en la cruz. Para hablar del pacto, voy a tratar de compartir distintos aspectos de lo que la Biblia señala como pacto e inclusive de cosas que yo creo que tienen que ver con el pacto, pero que en la Biblia no usa la palabra pacto. Pero, repito, yo creo que tiene que ver con eso y así estamos comenzando. Donde primero yo veo en la Biblia y hay un pacto es en la misma creación. Un pacto, para que se haga, tiene que ser a lo menos entre dos personas o entre dos o más personas. Un pacto, de acuerdo con lo que la Biblia enseña, yo no estoy hablando de un convenio, de un pacto que entre los seres humanos hagamos o se hacen. Estoy hablando de pacto de Dios con el ser humano, donde primero yo veo que hay un pacto de Dios con el ser humano es en la misma creación. Hemos leído en estos temas varias veces unos textos bíblicos que están en Génesis y ahora voy a leer una vez más esos mismos textos bíblicos porque es donde yo encuentro en la Biblia la primera señal de un pacto, de lo que yo le llamo un pacto. Dice Génesis capítulo 1 y versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Dios habla consigo mismo, con los componentes de la divinidad, y se ponen de acuerdo. Por eso dice, hagamos, se pone de acuerdo en crear este mundo y crear al ser humano, crear al hombre. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Dios creó al hombre, hombre y mujer, o sea, masculino y femenino. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se presenta cuando Dios hace la creación. Dios crea al hombre en la forma que lo creó. Lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos analizado varias veces en estos temas y ahora lo estamos haciendo también. Dios hace la creación, crea al hombre y al ser humano, Adán y Eva, vamos a llamarle así, porque los dos eran Adán, los dos eran el hombre, a ese ser humano que Dios creó, a esa pareja que Dios creó, Dios le dio el dominio de todas las cosas. Le dijo, todo esto está bajo la potestad de ustedes. Ustedes van a gobernar todo esto. Y también Dios le dice al hombre que él iba a vivir siempre, siempre y cuando obedeciera a Dios.
Y Dios le dijo al hombre, según está escrito en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, porque Dios le dio el dominio, el huerto era donde el hombre vivía, y Dios le dijo al hombre, tú puedes comer de todo, las frutas que hay en el huerto, tú puedes comer, usar lo que necesitas porque todo es tuyo. Pero también dijo en el versículo 17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. O sea, Dios le dice al hombre que todo es para él, que él puede usarlo, comerlo, todo lo que quiera, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo comas porque el día que lo comas quedarás condenado a muerte, vas a morir. Frase que he repetido varias veces, pero aquí veo yo el pacto. Dios hace al hombre, Dios no consulta al hombre para hacerlo porque el hombre no existía. Dios de su soberana voluntad hace al hombre. Y al crear al hombre, Dios le hace un bien al hombre, le da la vida, lo trae a la existencia. Lo hace para que no muera, lo hace para que sea feliz, para que siempre refleje el carácter de Dios, pero le pone una condición. El hombre debe saber que el dueño es Dios. Y Dios le dice, no comas este árbol, porque si tú lo comes, vas a morir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo yo veo aquí un pacto? Porque Dios crea al hombre, le da la facultad de la elección y le dice, no lo comas. El pacto es que si el hombre obedecía a Dios y no comía de lo que Dios dijo que no comiera, entonces el hombre iba a vivir. Pero si el hombre desobedecía a Dios, entonces estaba condenado a muerte, porque había elegido el mal, había elegido el pecado que trae la muerte. Entonces, Dios crea al hombre, se lo da todo, pero el hombre tiene que obedecer a Dios en no comer lo que Dios dijo que no comiera. Debía el ser humano obedecer a Dios. Y en este pacto que Dios hace, lo veo así porque Dios le da todo al hombre, en el hombre está decidir si sigue a Dios o no le sigue. Y eso me enseña dos cosas. Primero, el hombre tenía libertad. Dios creó al hombre libre. ¿Por qué? Porque podía elegir. Dios crea al hombre con la facultad de la elección, o sea, libre albedrío. El hombre era libre, tenía libertad para obedecer o desobedecer a Dios. Si quería estar con Dios, no perder su estatus de santidad, su vida, no quería morir, quería estar en un lugar perfecto, en armonía con Dios, debía obedecer a Dios. Pero si quería elegir el mal, estaba en libertad de acción. Dios inclusive enseña al hombre cuál era la prueba y dónde podía ser tentado, dónde podía eh, fallar. El hombre tenía la libertad de acción y así hace Dios cada vez que hace un pacto con el hombre. Antes del pecado lo hizo y después que el pecado entró, Dios también hizo pacto con el hombre. Otra cosa que noto en el pacto de Dios con el ser humano es que siempre Dios es el que tiene la iniciativa de hacer el pacto.
y siempre Dios le da la facultad al ser humano para que pueda obedecer a Dios y pueda recibir las bendiciones de este pacto. Antes del pecado, la bendición que el ser humano iba a recibir era que iba a tener una vida eterna, no iba a envejecer, no iba a enfermar, no iba a perder nada de todas las bendiciones que Dios le había dado. Pero, por la otra parte, Dios se lo da todo a Adán, a la pareja. Pero por la otra parte, la pareja tenía que obedecer a Dios. Y en cada pacto que Dios hace con el ser humano, la condición es que el ser humano obedece a Dios en los parámetros que hace en ese pacto y la recompensa del ser humano está en dependencia de lo que él hace. En el Edén, si elegía seguir a Dios, el pacto lo tendría para vivir y no perder nada de lo que había hecho. Pero si desobedecía a Dios, elegía otro camino, seguía otra dirección, conocería cosas perjudiciales y el mismo hombre sería puesto bajo el dominio del pecado y por lo tanto iba a morir. Dios le dio la libertad al hombre para que hiciera su elección. Y para mí, este es el primer pacto que Dios hace con el ser humano. Digo para mí, y he repetido varias veces en este tema, según yo veo, porque estamos estudiando la Biblia y yo dije desde un principio que era nuestro GPS o nuestro GPS, porque lo que la Biblia dice es lo que debemos seguir. Y yo veo aquí que Dios hace algo para el hombre, pero al fin le da al hombre la oportunidad de elegir lo que él quiera. Y el hombre eligió mal en este caso, y por lo tanto vivimos en un mundo de pecado y de condenación. En la Biblia yo veo que también se habla de otro pacto. Este otro pacto que yo encuentro en la Biblia está en el capítulo 9 del Génesis. Y es un pacto que Dios hace con el hombre después que el hombre o Noé y su familia son liberados, o sea, salen del arca. Y antes de hablar del arca, y antes de hablar de, de este pacto que me iba a referir, quiero mencionar un poquito también, porque el hombre se dio, después que el pecado entró, se dio al pecado, y la humanidad se llenó de pecado, y Dios le dijo al ser humano que iba a destruir la tierra, a menos que el ser humano fuera obediente y siguiera a Dios. Y aquí, en cierto modo, también hay un pacto. Dios le dice al ser humano, arrepiéntete, sigue el camino del bien. Si tú sigues el camino del bien y te arrepientes y sirves a Dios, vas a mantener tu vida en la tierra. Pero si no, viene un diluvio. Voy a mandar un diluvio que destruirá todo. Esta especie de pacto significa Dios avisa al ser humano antes de una catástrofe que iba a enviar, el ser humano le tocaba obedecer o desobedecer a Dios, escuchar o no escuchar sus palabras. Escuchó la voz del mal y por lo tanto siguió en pecado y vino el diluvio. Después que Noé se escapa, porque pasa el diluvio en el arca que Dios le mandó que hiciera, y Dios preserva la vida de Noé y su familia en el arca, salen del arca después de todo el diluvio y después de todas las cosas, y entonces dice la Biblia en Génesis 9,
Y los versículos 12 al 17 voy a leer aquí. Bueno, voy a leer desde el versículo 8, Génesis 9, versículo 8. Dice, dijo Dios a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, pacto de Dios con Noé y con los descendientes de Noé, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, todo lo que saliere del arca, todo animal de la tierra. O sea, este pacto de Dios fue con el ser humano y con todos los seres vivientes de la tierra. Hizo un pacto con su creación. Y este es el pacto, dice el versículo 11, establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Esta fue la promesa de Dios. No volverá a haber otra destrucción del planeta Tierra por un diluvio. Y agregó Dios, esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Pongo mi arco en las nubes, que será de señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando envíe sobre la tierra, cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en las nubes, y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda la tierra. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay debajo de la tierra. Estas declaraciones ya las estudiamos en un tema que tuvimos al respecto de esto, pero lo señalo aquí porque es un pacto que Dios hace con el ser humano. Este pacto que Dios hace con toda la creación no necesitaba una respuesta de parte del hombre, sino que el hombre, al ver el arco iris, recordara lo que había sucedido con el diluvio y que recordara que Dios había prometido que no volvería a destruir la tierra por un diluvio. Por lo tanto, ya que Dios hizo este pacto, nosotros podemos estar seguros que nuestro planeta nunca será destruido por un diluvio. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si crees que este tema puede ser de utilidad para ti o para otras personas, compártelo. Nos vemos en el próximo tema, donde seguiremos hablando acerca del pacto o los pactos de Dios con el ser humano. Hasta la próxima.